una clase más de eso es ver el desarrollo histórico del progreso humano y la noción de progreso. Entonces, si tuviésemos que separar la relación de la globalización con el globalismo entendido como una ideología, es que son, por ejemplo, en términos de proceso, la globalización es un concepto socioeconómico. Ahí yo escribo, por ejemplo, a la definición que da el expresidente ecuatoriano. Sin embargo, el globalismo tiene una concepción ideológica. ¿Y por qué? Porque la globalización promueve la individualidad. Sin embargo, el globalismo tiene carácter colectivista porque es top-down la política. Aquí yo lo pongo como proceso, es un proceso top-down, es decir, de la alta burocracia, de alto nivel, hacia abajo. En cambio, lo que es el concepto de globalización, el intercambio entre personas de distintos países es un concepto que tiene relación de mayor horizontalidad. Lo que no estoy diciendo que sea malo, per se. Lo que es complejo es que es ideológico el globalismo porque tiende a dar una uniformidad. Entonces, por ejemplo, los métodos de interacción de la globalización son los acuerdos y el globalismo son los agenciamientos que van buscando permear la institucionalidad para cambiarla por completo. Aquí yo sé que estoy como en la línea del borde, ¿ya? Tratando de delimitar dos cosas que tienden a ser comprendidas como si fuesen lo mismo, pero son distintas. Por ejemplo, lo mismo que la globalización en categoría ciudadana es la comprensión de lo local hacia lo global, ya sea de un pequeño pueblo hacia una potencia, etc., o biunívoco. En cambio, el globalismo es la búsqueda de la no identidad, es de uniformizar. Y eso que tiene un carácter ideológico. ¿Ya? El trato económico social, por ejemplo. La globalización se promueve bajo la lógica de los mercados abiertos. Si tú haces tratados con una persona o con una empresa bajo acuerdos voluntarios, no buscando que sean uniformes. De hecho, eso es muy importante. En cambio, en el globalismo lo que prima son la colusión entre el Estado y las partes interesadas, que es lo que Klaus Schwab llama como capitalismo de partes interesadas o stakeholders capitalism, para decirlo más bonito. Es como las empresas globales nos ponemos de acuerdo en ciertas agendas para promover la inclusividad, la resiliencia verde, etc. Somos los que podemos cumplir, le decimos al Estado que norme estas cosas y nosotros muy gentilmente vamos a promover que, por ejemplo, que suban los impuestos. Si nosotros somos empresas muy ricas, podemos ayudar a los más pobres. Suena muy bonito en la práctica, pero lo que hacen es aumentar el poder bajo la conducción de los estados con una agenda global para empezar a disminuir, obviamente, el poder de la competencia de aquellos que están tratando de enfrentarse. Entonces ahí hay una lógica muy distinta en conceptos del trato económico y social. El Estado, por ejemplo, en la globalización no es la abolición del Estado-nación, sino que es que existen fronteras y soberanía nacional y en base a acuerdos se logran cosas. En cambio, el globalismo trata a los países como con fronteras líquidas y difusas. Eso es otra de las características de las diferencias. Y los procesos de check and balance gubernamentales. El ciudadano se diluye dentro del globalismo porque tienes poderes supranacionales que no son removibles por el poder ciudadano, que en este caso en las democracias liberales, como las conocemos hoy, es a través del voto, elecciones periódicas. Bueno, eso no ocurre en lo que podríamos concebir como globalismo. Y en el proceso de globalización también la noción de progreso, que esto Miklos Lukács lo toca bastante bien, a mi juicio. La noción de progreso en la globalización está dado por los intercambios libres y voluntarios. Estoy hablando como ideal. Pero en el globalismo lo que prima es una noción de progreso histórico. Y ese progreso histórico no está dado por ninguna condición de desarrollo de tratados de libre comercio o, por ejemplo, del desarrollo de la creatividad humana, sino que es algo inherente
al desarrollo de la raza humana. Y ahí empiezan a penetrar nuevamente en las concepciones valóricas o identitarias de la sociedad. Entonces hay una brecha ahí que separa la noción de globalismo con globalización, que es muy importante tener en cuenta. Y para ir cerrando, yo creo que lo que estamos enfrentando hoy, sin duda, es nuevas variantes dentro del orden geopolítico, eh, y eso no quita a que las naciones tengan que, a mi juicio, y esto a modo personal, puedo diferir con algunas posiciones, por supuesto, pero eso no quita que los países o los aliados políticos tengan que hacer uniones. Y por eso puse el ejemplo de la iniciativa Three Seas de los estados postsoviéticos, para hacer tapón a lo que es la hegemonía rusa, por ejemplo, que los países se unan para buscar confrontar este orden globalista, ¿ya? Porque si entendemos globalización como diferencia con globalismo, claramente también vamos a entender de que es necesario forjar alianzas con países afines para buscar objetivos que preservando la identidad territorial, promuevan también agendas cooperativas entre ellos. Y hoy, por ejemplo, América Latina, dado que ya no está la hegemonía tan potente de lo que tenía Estados Unidos hace años atrás, eh, está viéndose mermada por distintas injerencias nuevas, como el caso chino, por ejemplo, que no tiene ninguna contrarrespuesta, por ejemplo, como lo hace Australia, como lo hace el mismo Indonesia. Nosotros en América Latina no tenemos ninguna respuesta a lo que es el avance hegemónico de China. Y así, yo creo que China se ha ido moldeando a los valores occidentales para implementar su modelo, y es por ello también que ya están a la cabeza en muchas de las organizaciones internacionales globalistas, para ir permeándolo, porque es de largo plazo, por supuesto, no es de un día para otro, de un año para otro, estas cosas son graduales, para ir implementando la agenda. Entonces, viéndolo así en perspectiva, el escenario que tenemos en nuestro país, que siempre hemos estado afectos a distintos agenciamientos y distintos tipos de injerencias, por supuesto,